Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. La historia de San Lázaro es una de las más conmovedoras del Evangelio, porque nos enfrenta al dolor humano y a la esperanza más profunda. Amigo de Jesús, hermano de Marta y María, Lázaro conoció la enfermedad, la muerte y también la voz que llama a la vida cuando ya no queda nada por hacer. Ante su tumba, Jesús lloró. Y en ese llanto divino se revela un Dios cercano, que no es indiferente al sufrimiento humano. Pero también se manifiesta un poder mayor, el amor que vence a la muerte y devuelve la vida donde reinaba el silencio. Hoy, San Lázaro nos recuerda que ninguna situación es definitiva para Dios, que incluso en nuestras tumbas interiores puede resonar una voz que nos llama a salir, a volver a creer y a vivir. Hay una imagen que, si uno se detiene a pensarla, es profundamente extraña. San Lázaro. Ajá. A veces lo vemos como un obispo, una figura de autoridad, el amigo de Jesús, protagonista de uno de los milagros más grandes, la resurrección. Claro, el de Betania. Pero luego aparece otra imagen, quizás más poderosa, la de un anciano mendigo, con el cuerpo cubierto de llagas, apoyado en muletas, y siempre con dos perros. Dos perros que le lamen las heridas. Es una imagen muy fuerte. Exacto. ¿Cómo pueden coexistir dos identidades tan opuestas en un solo santo? Es una contradicción fascinante. Y es la pregunta que de hecho nos llegó a través de un hilo de discusión en Reddit, que es una de las fuentes que vamos a usar hoy. Ah, mira. Alguien planteó eso. ¿Quién es el verdadero San Lázaro? Y para responder, no basta un solo texto. Tenemos que viajar desde los evangelios, pasar por artículos que detallan su leyenda, hasta llegar a textos que analizan cómo esta figura explotó en una devoción popular increíblemente potente, sobre todo en el Caribe. O sea que la misión de hoy es casi detectivesca. Un poco, sí. Desenredar los hilos de estos dos personajes, ver cómo se convirtieron en uno, y por qué esta figura fusionada resuena con tanta fuerza. Bueno, pues, vamos a desentrañar esto. Para empezar, y esto es lo que más me sorprende, el origen de toda esta confusión está en la propia Biblia. Exacto. No es un invento posterior. El texto sagrado nos presenta a dos hombres llamados Lázaro. Y son completamente distintos. Radicalmente diferentes. El primero es el que muchos recuerdan, digamos, del catecismo. Lázaro de Betania. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Subraya ese vínculo personal. Y la historia de su resurrección es cinematográfica. Tiene detalles de una humanidad brutal. Totalmente. Por ejemplo, la reacción de Jesús. No es un Dios distante. El texto dice que se conmovió hasta lo más hondo. Y luego, sin más, se puso a llorar. Es un momento de una vulnerabilidad increíble. Los que están ahí murmuran, ¿de veras cuánto lo amaba? Y ese momento tan emotivo choca con el pragmatismo de su hermana Marta. Ah, Marta es un gran personaje. Cuando Jesús manda que quiten la piedra, ella salta con una advertencia súper terrenal. Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Es un detalle que te ancla en la realidad. Y justo después, el clímax. El grito de Lázaro, sal de ahí, y la imagen del muerto saliendo, aún atado con las vendas, es puro poder. ¿Entendido? Ese es San Lázaro, el del milagro, símbolo del triunfo sobre la muerte. Ese mismo. Pero cuando la gente piensa en San Lázaro, sobre todo en el arte popular, esa no es la imagen que viene a la mente. Viene la del mendigo. ¿De dónde sale él?
Bueno, ahí nos tenemos que mover a otro evangelio, el de Lucas, capítulo 16. Y aquí la cosa cambia por completo. A ver, Jesús cuenta la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y la palabra clave es esa, parábola. o sea, no es una persona histórica. No, es el protagonista de una historia con moraleja. Es un arquetipo. Y vaya arquetipo. La descripción visual es tremenda. Un mendigo, lleno de llagas, tirado a la puerta de un rico, deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa. Es la miseria absoluta. Y luego esa frase que se te queda grabada. ¿La de los perros? Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es una imagen desoladora y a la vez de una extraña ternura, ¿no? Sí. Y la moraleja es la inversión de la suerte después de la muerte. Exacto. El pobre Lázaro va al seno de Abraham, un lugar de paz, y el rico sufre tormentos. Es una lección sobre justicia divina. Vale. Entonces, a primera vista, la distinción parece sencilla. Caso cerrado, una persona real y un personaje de ficción. Parecería que sí. Pero aquí es donde vuelve a entrar ese hilo de Reddit que mencionabas, con una observación que lo complica todo. Exacto. Un usuario en el foro señala algo que ha intrigado a los teólogos durante siglos. ¿Qué cosa? En ninguna otra parábola que cuenta Jesús le da un nombre propio a un personaje. Nunca. ¿Es verdad? Siempre son un sembrador, un rey, un padre tenía 2 hijos, Siempre son anónimos. el rico, el pobre, el juez. Pero aquí, de repente, es Lázaro. ¡Qué raro! Rompe su propio estilo narrativo. ¿Por qué? ¿Acaso estaba haciendo una referencia a alguien que la gente conocía? Esa es precisamente la especulación. Al darle un nombre, Jesús podría estar, digamos, difuminando la línea entre parábola y hecho real. Interesante. Una teoría que se comenta en el foro es que podría ser una sátira, una crítica velada. Se especula que el hombre rico podría representar al sumo sacerdote Anás, una figura muy poderosa de la época. ¿Y Lázaro? Y el Lázaro de la parábola sería una versión exagerada del Lázaro real, el de Betania, quien quizás padecía alguna enfermedad de la piel y por eso era rechazado por esa élite. O sea que la parábola podría ser una forma de decir, ustedes desprecian a mi amigo por su condición, pero ya verán quién tiene la razón al final. Es una teoría, claro. Pero le da un filo político a la historia que es fascinante. Y siembra la semilla de la confusión. Exactamente. Siembra la duda de si son 2 personajes completamente separados o si hay un eco del uno en el otro desde el mismísimo principio. Vale. Entonces la Biblia nos deja con 2 figuras distintas pero con un posible vínculo subterráneo. Ahora, la pregunta del millón. ¿En qué momento exacto se fusionan? ¿Cuándo el amigo resucitado empieza a llevar las llagas del mendigo? Ese salto ocurre en la Edad Media. Fue un proceso lento, impulsado principalmente por el arte. ¿Por el arte? Sí, fíjate. Los artistas medievales se encontraron con un problema. ¿Cómo representar a San Lázaro de Betania? Era un santo importante, pero no tenía atributos visuales claros. Claro, no es como San Pedro con las llaves o San Sebastián con las flechas. ¿Cómo dibujas a un amigo resucitado? Es muy abstracto. Precisamente. En cambio, el Lázaro de la parábola era un festín visual. Tenía todo. Las llagas, las muletas, los harapos, los perros, elementos muy distintivos y dramáticos. Así que los artistas, por una cuestión de pragmatismo, empezaron a tomar prestados esos elementos, O sea, pintaban al santo pero con la apariencia del mendigo. y supongo que una vez que miles de personas ven esa imagen en iglesias durante generaciones, la fusión se vuelve irreversible, ¿no? Totalmente. La imagen se come a la historia original. La fusión visual se convirtió en una fusión narrativa. La gente empezó a contar la historia del santo Lázaro como si también hubiera sido el mendigo. Y esa asociación con la enfermedad se hizo tan fuerte que de ahí viene una palabra que usamos hasta hoy. Exactamente. La palabra lazareto. Para. ¿Me estás diciendo que un personaje de ficción, de una parábola, le dio nombre a una institución médica real en toda Europa? Así de poderosa fue la fusión. El nombre de un mendigo, de un cuento con moraleja, se convirtió en sinónimo de hospital para infecciosos. Una palabra nos cuenta siglos de historia, teología y arte. Es asombroso. Es que es alucinante. Y mientras todo esto pasaba, la historia oficial del Lázaro original,
el de Betania, tampoco se quedó quieta, ¿no? Su vida después de la resurrección se convirtió en un campo de batalla total. Después de que Jesús lo resucita, la Biblia no dice nada más de él. Ese silencio fue un lienzo en blanco que la tradición medieval llenó con todo. Y surgieron al menos dos grandes leyendas, incompatibles entre sí. A ver, ¿cuáles son esas dos versiones de Lázaro, la secuela? La primera es la de la Iglesia Ortodoxa, la tradición oriental. Sostiene que Lázaro y sus hermanas huyeron de la persecución y terminaron en Chipre. En Chipre. Y allí, la leyenda dice que fue nombrado primer obispo de Quitión, la actual Lárnaca, nada menos que por San Pablo y San Bernabé. Se cuenta que vivió otros 30 años. Un final bastante prestigioso, de resucitado a obispo. ¿Y la competencia? La competencia es la tradición occidental, muy fuerte en Francia. Según esta versión, Lázaro, sus hermanas y otros son arrojados al mar en una barca sin remos ni velas. Vaya. Pero milagrosamente, la barca cruza el Mediterráneo y llega a la Provenza, en Francia. Y allí, Lázaro se convierte en el primer obispo de Marsella. Es que es increíble. O sea, fue obispo en Chipre y en Francia a la vez. Tenemos tumbas y reliquias compitiendo por su autenticidad. En Lárnaca, en Marsella, en Autun. Esto nos dice que su figura era tan importante que todos querían un pedazo de su historia. Literalmente. Y demuestra cómo las leyendas servían para dar legitimidad. Si tu primer obispo fue un amigo directo de Jesús y además resucitado, tu diócesis tiene un pedigrí inmejorable. Ok. Entonces tenemos una tormenta perfecta. Dos figuras bíblicas, un error artístico que las fusiona y leyendas compitiendo por Europa. Me pregunto, ¿dónde aterriza toda esta confusión hoy? ¿Hay algún lugar donde esta mezcla sea el centro de la fe? Sin ninguna duda. Y ese lugar es Cuba. ¿Cuba? Para entender la devoción a San Lázaro hoy en día, es imprescindible mirar a la isla. Allí, la fe popular tomó una decisión clara y contundente. ¿Cuál? De las dos imágenes, la del obispo triunfante y la del mendigo sufriente, el pueblo se quedó de forma abrumadora con la segunda. El San Lázaro cubano es el viejito con muletas y acompañado de dos perros. Y el epicentro de esa devoción es el santuario de El Rincón, cerca de La Habana. Cada 17 de diciembre ese lugar se transforma. Es una de las peregrinaciones más masivas y viscerales de América Latina. Cientos de miles de personas caminan kilómetros para llegar. Y pagan promesas de formas muy duras. Las imágenes que nos llegan de allí son impresionantes. Gente arrastrándose por el suelo, cargando piedras, caminando de rodillas. Es una demostración de fe y sacrificio que impresiona. Pero lo curioso es que esta devoción tan popular chocó con la iglesia oficial, ¿no? Para nada. Fue un camino fácil. Los artículos que tenemos documentan esa tensión. A principios del siglo XX, la jerarquía católica cubana intentó corregir lo que consideraban un error. ¿Qué hicieron? Lanzaron una campaña para suprimir la devoción al Lázaro mendigo y promover al oficial, al obispo. Querían alinear la fe del pueblo con la doctrina. ¿Y cómo les fue con ese plan? Fracasaron de forma espectacular. La gente sencillamente los ignoró. Me imagino. Hay una anécdota de un párroco de la época que lo resume todo. Él explicaba que en su iglesia pusieron la imagen correcta del obispo en un lugar prominente y la del viejo mendigo en un rincón. ¿Y qué pasaba? Decía, el resultado era siempre el mismo. La gente entraba, saludaba con una inclinación de cabeza a la imagen del obispo y luego se dirigía en masa a rezarle a la otra. La fe popular fue más fuerte. Mucho más fuerte. Y a toda esta mezcla de historia bíblica, arte medieval y fe popular, en Cuba se le añade el ingrediente definitivo que lo transforma todo: la santería. Este es el giro final, y el que explica la increíble potencia del San Lázaro cubano. La figura del mendigo enfermo cubierto de llagas encajaba como un guante con una de las deidades, u orishas, del panteón yoruba, Babaluaye. ¿Qué paralelismos hay entre ellos? ¿Por qué la conexión fue tan inmediata? Era una conexión casi perfecta. Babaluaye es el orisha de las enfermedades, especialmente las de la piel, como la viruela, la lepra. Es una deidad que representa tanto la enfermedad como la cura. Ajá. Y se le representa como un anciano enfermo,
que camina con dificultad, a veces con muletas, y se le asocia con los perros. Es que es un calco. La descripción de Lázaro de la parábola era un retrato casi exacto de Babalu Ayé. Es un sincretismo del libro. La imagen del santo católico sirvió como una máscara perfecta para seguir venerando a la deidad africana. Y el resultado es una de las figuras más poderosas del imaginario cubano. De las más poderosas, sin duda. San Lázaro Babalu Ayé se convirtió en una figura central, formando lo que se conoce como la tríada de mayor consagración, junto a Santa Bárbara, que es Shango, y la Virgen de la Caridad del Cobre. Claro. Esto nos explica por qué la imagen del Lázaro que sufre, y no la del obispo que triunfa, tiene un poder tan profundo en el corazón del pueblo cubano. Conecta con el sufrimiento, con la enfermedad, pero también con la esperanza de sanación. Es increíble. De verdad que empezamos con una pregunta simple sobre dos imágenes de un santo. Y mira dónde terminamos. Y el viaje nos ha llevado por teología bíblica, arte medieval, luchas de poder en Europa y una fusión espiritual potentísima en el Caribe que define la fe de millones hoy. Si lo vemos en perspectiva, la historia de Lázaro es un caso de estudio espectacular sobre cómo las narrativas religiosas evolucionan. No son estáticas. Se adaptan. Se adaptan para satisfacer necesidades humanas profundas. La figura del amigo de Jesús resucitado es un símbolo del poder divino, una promesa de gloria. Pero la imagen del mendigo, del que sufre injustamente y es reivindicado, ofrece otro tipo de esperanza. Una esperanza quizás más inmediata, más terrenal. Mucho más. Es una esperanza para el que se siente marginado, para el que sufre una enfermedad, para el que clama por justicia aquí y ahora. La devoción cubana es el ejemplo más claro de eso. Y esto me lleva a un pensamiento final, a una ironía que se esconde en la propia parábola. A ver. Al final de la historia, el rico, desde su tormento, le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para advertir a sus hermanos. Y la respuesta de Abraham es demoledora. Le dice que si no escuchan a los profetas, tampoco creerán aunque alguno se levante de entre los muertos. Exacto. Y lo fascinante es que, fuera de la parábola, en el mundo real de los evangelios, otro Lázaro sí se levantó de entre los muertos. ¿Cierto? Y la historia, a través de los siglos, terminó fusionando el milagro espectacular de uno con la historia de sufrimiento del otro, creando casi por accidente una de las figuras de fe más complejas y humanas que existen. Lo que nos deja una pregunta final, ¿no? Sobre la naturaleza de la creencia. ¿Qué nos conmueve más? ¿Qué nos impulsa a la fe? ¿Los milagros grandiosos, las demostraciones de poder divino o la profunda y silenciosa identificación con el sufrimiento ajeno y la terca esperanza de que, al final, de alguna manera, habrá justicia? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.